Ya, estamos en la materia de presupuestos, en el capítulo pronósticos y presupuestos. Después de haber hecho todos los pronósticos, el presupuesto de producción nos toca ver. Ya hemos hecho la anterior clase el presupuesto de producción en volumen. Ahora vamos a ver cómo es el presupuesto de producción en costo. Ya estoy compartiendo mi pantalla y abriendo los apuntes que he preparado para esta clase. ¿Ya? Y es esto. Básicamente es una parte teórica donde les voy a ir explicando un poco más lo que es el presupuesto de producción en costo. ¿Ya? Para empezar, el presupuesto de producción en costo se basa en cantidades. O sea, no se puede hacer un presupuesto de producción en costo si no se ha hecho previamente un presupuesto de producción en volumen. ¿Ya? Porque según esas cantidades que hemos determinado en el presupuesto de producción en volumen, con un plan maestro de producción, nosotros podemos calcular los costos y en especial los costos indirectos, diré los costos directos, ¿ya? Porque los costos directos varían en función a una actividad, a un nivel de actividad, y en el sistema de costeo tradicional, ese nivel de actividad es la cantidad. Entonces, si aumenta la cantidad de producción, los costos también se incrementan. ¿Ya? Entonces, este presupuesto de costo se llama también el presupuesto de costo de operación. ¿Ya? Son planes que se hacen sobre los gastos para mantener el proyecto de producción en un periodo determinado. Ese periodo determinado se refiere a un ciclo de producción. ¿Ya? Ahora, dentro del presupuesto del costo de producción, tenemos que incluir estas secciones, ¿ya? El presupuesto de mano de obra, ¿ya? Donde nosotros tenemos que detallar específicamente cuánto nos va a costar la mano de obra dentro de la empresa, tanto como de mano de obra directa y mano de obra indirecta, ¿ya? Entonces tenemos que especificar y cuantificar en unidades monetarias cuánto va a costar esto, ¿ya? Entonces, para eso hay que recordar un poco lo que es la mano de obra, ¿no? La mano de obra es un factor, ¿ya? Capaz de satisfacer un requerimiento de producción, ¿ya? Y hay que también recordar que la mano de obra indirecta se incluye dentro de los costos indirectos de fabricación. ¿Ya? Esta se refiere, por ejemplo, al personal diverso que trabaja en la empresa. Y en cuanto a la mano de obra directa, tenemos que trabajar con sus horas, ¿no? Hacer un cálculo de horas requeridas por trabajador y cuánto también se le paga. Esto es importante. Por eso es que tenemos que repasar unos 10 videos complementarios en mi canal sobre el costo de mano de obra por proceso, ¿ya? ¿Cuánto se le paga al trabajador por hora unitaria? ¿Ya? Como saben ustedes, un trabajador en una empresa realiza una cierta actividad específica que tiene su respectiva remuneración, ¿ya? Por ejemplo, a ver, vamos a hacer un pequeño ejemplo de una carpintería. En una carpintería trabajan a maestros carpinteros, contramaestros, ayudantes, y un maestro carpintero no gana lo mismo que un ayudante, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y tampoco las horas requeridas en función a un producto son las mismas. Ya, por ejemplo, a un maestro carpintero le puede tomar media hora en cortar todo el material, preparar todo el producto en obra blanca, se dice, cuando ya está todo cortado, listo para unir. Pero al ayudante le puede tomar 2 horas, digamos, en lijar o barnizar, emporar y todo eso, ¿no? Entonces, los tiempos son diferentes, también el monto que se fija con ellos en los sueldos es diferente. Entonces, el valor por hora unitaria se obtiene haciendo un cálculo de contabilidad de costos de mano de obra por proceso. Entonces, para eso, en esta clase y en un trabajo de manera semanal, lo que les recomiendo es que vean en la plataforma, les he dejado una lista de reproducción de 10 videos, ¿ya? Donde dice videos complementarios sobre costo de mano de obra, ¿ya? Si están viendo esta parte de mi canal, en la descripción de este video también va a estar la lista, ¿ya? Son 10 videos donde estoy explicando cómo se calculan los costos de mano de obra, tomando en cuenta que cada trabajador gana un sueldo diferente y también que cada trabajador aplica un tiempo diferente para la construcción de un producto. Y eso es muy importante calcularlo en el presupuesto del costo de producción. Ya, volviendo a los apuntes, tenemos que el costo de mano de obra es de importante cuantía, ¿ya? Dentro de
el costo total de un producto, el costo de mano de obra significa que representa un porcentaje alto, ¿ya? Entonces, por eso hay que planificarlo bien, ¿no? Y hacer bien estos cálculos, ¿ya? Entonces, hay aquí en los apuntes les he dejado algunas necesidades, por ejemplo, del personal, reclutamiento, capacitación, y todo debe estar cuantificado en costos. Ya, por ejemplo, la capacitación implica un costo porque hay un tiempo dedicado a esto donde el trabajador no va a producir, solo va a aprender, ¿no? Pero igual se le está pagando. En la capacitación hay alguien que está enseñando también, ¿no? Un trabajador antiguo puede estar capacitando a los trabajadores nuevos y en vez de producir está enseñando. Entonces, eso también implica un costo, unas horas que hay que remunerar. ¿Ya? Entonces, la identificación clara de los puestos es importante, la medición del desempeño y todo lo relacionado a la administración de recursos humanos dentro de una empresa. ¿Ya? Entonces, los costos de mano de obra comprenden todos los desembolsos relacionados con los empleados de cualquier nivel. ¿Ya? Entonces, en este caso, en el presupuesto de costo de mano de obra, nos vamos a enfocar más en la mano de obra directa. ¿Ya? Dentro del presupuesto de costo, estamos en el presupuesto de producción en costo. Y estamos relacionando los componentes principales del costo, que son materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. ¿Ya? Ahora pasamos a esta parte donde no, tenemos que hacer un presupuesto de gastos de fabricación. Estos son los conocidos como CIF también, CIF, costos indirectos de fabricación. ¿Ya? Son costos que deben cargarse al costo de producto y es importante considerar en el presupuesto. ¿Ya? Dentro de estos costos son los costos que no varían en función a la cantidad. Por ejemplo, el mantenimiento, ¿no? Las depreciaciones y demás costos fijos. ¿Ya? Entonces, es necesario incluir en nuestro presupuesto de costo todos estos costos, ¿ya? Que en su mayoría son fijos. Mientras no superen una capacidad determinada, se consideran fijos. ¿Ya? O sea, si la producción, por ejemplo, no sufre un cambio drástico, como por ejemplo el duplicarse, entonces suponemos que utilizamos la misma cantidad de máquinas, la misma cantidad de equipos, la misma cantidad de combustible para la distribución, todo lo necesario se mantiene fijo y todo esto, eso está dentro de los gastos de fabricación. ¿Ya? Ahora, aquí está la parte, otra parte importante, donde está el requerimiento de materia prima y materiales. ¿Ya? Como estamos haciendo ya el costo del presupuesto de producción en costo, a partir de las cantidades determinadas en el presupuesto de producción en volumen y con la información en el mercado de los proveedores, los que nos proveen la materia prima y los insumos, vamos a poder convertir esas cantidades en dinero. ¿Ya? Y también en función a los requerimientos técnicos que veamos en los diseños de los productos dentro de la empresa. Ya, eso se puede determinar y para eso se sacan estándares. O sea, no hay ningún problema en esto, ¿no? Hemos hecho varios ejercicios a un principio de la materia donde calculábamos cantidades, ¿se acuerdan? Cantidades y en función de las cantidades podemos saber cuánto nos va a costar. ¿Ya? Entonces, básicamente este presupuesto incluye un repaso de costos de los tres componentes, ¿ya? Materia prima o materiales, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. ¿Ya? Pero para hacer el presupuesto, como saben, estamos ya después de haber hecho un pronóstico detallado y tengamos unas cantidades, es necesario repasar este flujo, ¿ya? Se llama flujo de planeamiento y presupuesto de la producción. ¿Ya? Entonces les voy a explicar un poco más a detalle lo que es este flujo, ¿ya? Cuando hacemos nosotros un pronóstico, nos basamos en un estudio de mercado. La información sale de cómo se comporta nuestro producto en el mercado, ¿no? Vemos el potencial de mercados, la oferta global y sacamos unas ventas estimadas, ¿no? Trabajamos a partir de esto. Aparte, relacionamos también nuestras políticas de inventarios, como hemos dicho en clases anteriores. Pero lo importante es tener una cantidad, ¿no?, estimada de cuánto podemos vender. A partir de esto, tenemos que cuantificar la capacidad práctica de producción. ¿Ya? Esto lo estamos asignando con la variable C. Cuando vean la variable C en este diagrama, en este flujo de planeamiento,
estaríamos refiriéndonos a la capacidad de la planta actual. ¿Ya? Entonces, miren, si las ventas estimadas son igual a la capacidad, entonces no hay ningún problema, ¿no? Podemos cubrir esas ventas. Podríamos hacer un presupuesto de producción, ¿no? Y pasamos por esta parte, ¿no? Determinación de la mezcla óptima de productos. O sea que después de saber que nosotros podemos producir, y en especial donde haya empresas que producen distintos tipos de productos, y ese es el caso más común, porque las empresas no producen solo un producto, ¿no? Producen varios tipos de productos, ¿no? Tienen toda una gama de productos para el mercado. Entonces, lo que se hace es hacer una mezcla óptima, determinar qué productos exactamente vamos a producir de cada tipo, ¿ya? Esto en marketing lo han visto más, más cualitativamente con una matriz BCG. ¿Se acuerdan cómo era esa matriz BCG? Era cuando nosotros clasificábamos en 4 tipos. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda qué tipos eran los productos de la matriz BCG? Les voy a hacer recuerdo uno, ¿ya? Uno es el producto estrella, por ejemplo, ¿no? Estrella, productos interrogantes, vaca de efectivo, ¿no? Y productos peso, ¿no? Pero en este caso, se puede determinar utilizando la investigación operativa, ¿ya? La investigación operativa dentro de la programación lineal nos permite determinar las cantidades óptimas de cada tipo de producto. Para esto se aplica la programación lineal con métodos gráficos, el método simplex, dual simplex, M grande, penalización, etcétera, ¿no? Entonces, si ya sabemos que tenemos la capacidad para producir lo que podemos vender, hacemos esa determinación de una mezcla óptima. ¿Ya? Luego se hace una formulación de política de inventarios de productos terminados, ¿no? Entonces decimos cómo vamos a trabajar con los inventarios, cómo son nuestras ventas. ¿Son fluctuantes? ¿Son estables? ¿Cuánto vamos a manejar en inventario final, por ejemplo, para asegurar la tenencia o la existencia de productos terminados en nuestra empresa? Y eso depende de cómo cambian, ¿no? Nuestros inventarios. Podríamos considerar, por ejemplo, tasas de demanda constantes, como lo hemos visto en el capítulo de inventarios, ¿ya? Luego se hace la distribución de las ventas por subperiodos mensual, bimestral, trimestral. Esta distribución se refiere a lo que hemos hecho en el presupuesto de producción en volumen. ¿Se acuerdan que hemos hecho un ejercicio de 3 meses? Y en 3 meses hemos dividido la producción anual con la producción estabilizada, por ejemplo, ¿no? Y en función a las ventas, esa parte entra aquí. ¿Ya? Esa parte es lo que se refiere a este cuadro, ¿ya? Luego se hace la programación de la producción estable o fluctuante, estableciendo planes de producción basados en el manejo de las variables de productos, inventarios y de operación, ¿ya? Una vez teniendo todo esto, hacemos la cuantificación de los costos de los planes de producción sometidos a estudio. Aquí entra la parte de costos, ¿ya? La parte de clasificar los componentes del costo en los 3 grupos grandes, ¿no? Se selecciona el plan de producción, ¿no? Se prepara el presupuesto, mano de obra directa, compra, consumo de materiales y hace consolidación, es la consolidación del presupuesto de producción. Ya se entiende, ¿no? En las empresas siempre hay un control de calidad, ¿no? Un control en cuanto a la mejora continua, una retroalimentación, al finalizar donde se ve que se ha fallado, que hemos hecho bien y se tiende a mejorar, ¿no? Es el plan, do, check, action, ¿no? El ciclo de Deming, ¿no? Planificar, hacer, controlar y actuar, ¿ya? Entonces, en el caso, volviendo a esta parte, si las ventas estimadas no son iguales a la capacidad de la empresa, nos vamos por este lugar y vemos esta pregunta, ¿no? Dice, las ventas estimadas son mayores a la capacidad. En ese caso, ¿no? Podemos vender más de lo que podemos producir, ¿no? Entonces estaríamos hablando de que la capacidad productiva no permite atender las ventas proyectadas. ¿Ya? Entonces, en ese caso se hace una evaluación de viabilidad comercial, ¿no? Técnica, económica, financiera, de ampliar la planta, ¿no? Porque no, si podemos vender más y no podemos producir, podríamos ampliar la planta, ¿no? Podríamos ampliar, pero eso va a depender de si tenemos los recursos, si tenemos tal vez
un estado financiero como el flujo de caja que nos muestre si tenemos dinero para ampliar nuestra planta. Entonces hacemos un estudio, puede ser de prefactibilidad y factibilidad, para ver si es viable. Si el proyecto es viable, entonces ya no tenemos nada que hacer, implementamos esa ampliación y buscamos la congruencia entre la demanda estimada y la capacidad productiva, ¿no? Ahí nivelamos, hacemos un nivel de lo que podemos vender con lo que podemos producir y pasamos a esta parte que ya hemos explicado, ¿no? Pero cuando no, nuestro proyecto no es viable, y antes, vamos a ver esto, ¿no? La empresa incurre en un costo de oportunidad por desaprovechar la existencia de mercados que no puede atender. Ya, si nosotros podemos vender más de lo que podemos producir, estaríamos desaprovechando, ¿no? Si no ampliamos el negocio, estaríamos vendiendo menos de lo que podemos y eso se llama un costo de oportunidad. No estamos desaprovechando un segmento, un nicho de mercado que no lo estamos satisfaciendo, pudiendo vender, como dicen nuestros pronósticos, no lo estamos haciendo. Entonces, en ese caso, hay otra alternativa también, podríamos terciarizar el trabajo, ¿no? Podríamos, o tal vez, designar a otra empresa del mismo rubro para que haga esa parte, ¿no? Hay muchas formas de solucionar esto y volvemos a esto de la congruencia, ¿ya? Pero cuando las ventas no son mayores a la capacidad, diríamos que las ventas son menores, entonces ahí no hay mucho problema, ¿no? Directamente analizamos las estrategias que pueden contribuir a la mayor utilización de la capacidad de desarrollo e innovación del producto. ¿Ya? Pero el problema en este caso es que cuando nosotros, por ejemplo, podemos vender menos de nuestra capacidad, hay una capacidad ociosa en la planta, ¿ya? Imagínense, los trabajadores están haciendo el producto para la venta, pero en algún momento se van a poner a descansar, ¿no? Igual las máquinas. Si una máquina puede producir más de lo que se puede vender, entonces hay que analizar otras estrategias que puedan aprovechar esa capacidad ociosa, ¿no? Una capacidad ociosa dentro de la planta. Por ejemplo, en la empresa que trabajaba en muebles, principalmente trabajábamos con pedidos de instituciones, por ejemplo, del gobierno, pedidos así, muebles a pedido hacíamos, ¿no? Amoblábamos, por ejemplo, oficinas y todas esas cosas. Pero mientras no entraban esos pedidos a la empresa, nosotros teníamos una producción que salvaba esta situación, ¿no? Hacíamos mesas, hacíamos sillas, hacíamos roperos, estantes, ya con formatos como para el mercado, ¿ya? Con costos menores y pensando en un diseño que uh, pueda agradarle a cualquier persona en el mercado, ¿no? Eso ya lo llevamos a las ferias para vender, cosa de que el trabajador no esté sin hacer nada, ¿no? Esté siempre ocupado, porque el minuto que pasa en una empresa es el minuto que se genera un costo, ¿no? En las máquinas igual, si una máquina no tiene, por ejemplo, una orden de pedido específica, puede estar haciendo algo para el mercado, ¿no? Entonces ahí estamos aprovechando un poco, estamos haciendo una estrategia para no desaprovechar nuestra capacidad de la planta. Porque una planta grande que produzca poco también es una empresa no muy rentable, ¿no? Porque está desaprovechando ese dinero que está invertido en las máquinas, en las instalaciones y más aún cuando se habla de los trabajadores, ¿no? Están sin hacer nada. Y ese flujo es importante y necesario, por eso quería explicarles en detalle, ¿no? Y espero que se haya entendido. Vamos a ver ahora las conclusiones para posteriormente pasar a trabajar en el foro, generando temas de discusión al respecto, ¿ya? El presupuesto de producción como parte del sistema financiero de una empresa, en propuesta de establecimiento de objetivos, es determinante y influyente para la obtención y alcance de los mismos, ¿ya? Su exactitud es vital y relevante, ¿ya? Aquí podríamos ya hablar de exactitud porque estamos trabajando con cantidades nosotros predeterminadas, ¿no? Decimos, vamos a producir tanto, digamos, 1000 unidades, para esas 1000 unidades nosotros exactamente tenemos que ver cuánto de materia prima necesitamos, cuántos trabajadores y si lo vamos a poder hacer o no, si nuestra empresa tiene la capacidad para realizar esta actividad, ¿ya? Pues en base a la producción de ventas estimadas y el inventario disponible, es preciso
determinar por medio del proceso de producción, determinar, diré, por el proceso de producción, cuál ha de ser el rubro de producción para satisfacer las necesidades de ventas y cumplir con la finalidad del presupuesto de producción. ¿Ya? Entonces, estamos completando con esto la parte de cuantificar en costo y en volumen y hacer una programación de la producción adecuada, ¿ya? El cual debe aprovechar de manera eficiente los recursos disponibles para el proceso de producción, que va desde la mano de obra, el uso necesario y eficiente de la maquinaria, así como la disponibilidad de su inventario de materiales, ¿ya? Estamos siempre tratando de optimizar un proceso productivo, optimizar y ganar más, y en el caso de que sea una empresa con fines de lucro, y lo único que nosotros podemos hacer es minimizar costos, ¿no? Y si hacemos un buen presupuesto, una buena combinación de recursos, o estamos optimizando los recursos y haciendo una planificación adecuada, ¿no? Diciendo, necesitamos específicamente esto en cantidades y en costo. Ya, toda vez que el departamento de ventas ha efectuado sus estudios de mercado, el estudio del entorno externo y análisis interno, ¿ya? Entonces, ahí estamos hablando de cómo se ha hecho el presupuesto, ¿no? Lo que hemos visto en capítulos anteriores, pero ya relacionando al comportamiento del mercado. ¿Ya? A veces estos presupuestos, como hemos dicho anteriormente, se fijan, por ejemplo, en metas de la empresa, ¿no? Por ejemplo, vamos a incrementar 5% este trimestre en ventas. Eso ya es basado en metas, ¿ya? Y se propone un comité presupuestal para que la producción determine la posibilidad de cubrir con los requerimientos y elabore su propio programa, ¿ya? Los presupuestos de venta, producción y las políticas de inventarios deben estar coordinados para lograr una combinación adecuada entre el volumen de producción y el costo de lo mismo, ¿sí? Con esto estamos acabando la parte del presupuesto de producción en costo y en volumen.